Revisión de un cuadro eléctrico. KNX para una vivienda unifamiliar. Hola a todos, soy Captain Densmei y hoy quiero mostrarles un cuadro eléctrico realmente interesante, diseñado para una vivienda unifamiliar con un sistema de automatización. KNX. Este cuadro está dividido en dos secciones, ya que todos los equipos no cabían en un solo armario. La instalación separa las cargas prioritarias de las cargas no prioritarias, algo muy habitual en viviendas con sistemas de respaldo o alimentación de emergencia. Cargas prioritarias. Empezamos por la primera sección. Aquí encontramos todos los circuitos que deben seguir funcionando incluso cuando la vivienda cambia a una fuente de alimentación de respaldo. En el cuadro general ya existe un interruptor automático principal de 25 amperios, por lo que aquí no tiene sentido instalar otro. En su lugar se ha colocado un interruptor seccionador, que permite desconectar completamente esta parte del cuadro para realizar trabajos de mantenimiento con total seguridad. Control de fases. A continuación vemos un indicador de presencia de las tres fases. Personalmente prefiero utilizar modelos más avanzados, como ABB o SUBRE, que además muestra tensión de cada fase, intensidad consumida, potencia total, y ayudan a detectar desequilibrios entre fases. Esta información resulta muy útil para comprobar si una fase está sobrecargada, mientras las otras trabajan por debajo de su capacidad. En ese caso, basta con redistribuir algunos circuitos para equilibrar la instalación. Distribución de alimentación. Aquí también encontramos un módulo de distribución. Es un componente económico, pero extremadamente práctico. Desde este punto se distribuyen las distintas fases hacia el resto del cuadro de forma ordenada. Sí, todo podría hacerse con puentes de cable. Pero cuando hablamos de decenas de conexiones, un distribuidor facilita muchísimo el montaje y las futuras ampliaciones. Bloques de distribución. En varios puntos del cuadro también se han instalado pequeños bloques de distribución. Permiten repartir la alimentación de manera limpia y profesional, evitando acumulaciones innecesarias de cables. Protección diferencial y selectividad. Todas las líneas principales están protegidas mediante diferenciales independientes. Aunque esta solución tiene un coste ligeramente superior, ofrece una ventaja enorme: la selectividad. Si aparece una fuga de corriente en un circuito, únicamente se desconecta ese circuito, mientras el resto de la vivienda continúa funcionando con normalidad. En muchas instalaciones todavía se utiliza un único diferencial para 8 o 10 magnetotérmicos. En esas condiciones, una simple avería puede dejar toda la casa sin suministro eléctrico. Construcción del cuadro. Este cuadro utiliza una envolvente Heidedeitoil. La distancia estándar entre carriles DIN es de 105 cm, aunque existen versiones de 150, mucho más cómodas para trabajar y realizar el mantenimiento. Aquí el espacio es bastante limitado, por lo que el cableado se ha organizado cuidadosamente, dejando siempre la longitud necesaria para futuras intervenciones, sin generar tensiones sobre los conductores. Bornes de conexión. Para las conexiones se han utilizado bornes Sunka, una marca que ha demostrado ser fiable durante muchos años. Sin embargo, cuando el presupuesto lo permite, prefiero instalar bornes de 3 niveles de fabricantes como ABB o Phoenix Contact, ya que ocupan menos espacio y permite un acabado mucho más limpio y profesional.
automatización KNX. Esta parte del cuadro está dedicada completamente al sistema KNX. Aquí encontramos actuadores de iluminación, módulos para persianas, control de válvulas y otros dispositivos de automatización. Todos ellos están conectados, siguiendo el proyecto eléctrico posteriormente. Durante la programación COMETES, cada dispositivo recibirá su dirección física y quedará integrado dentro del sistema domótico. Cargas no prioritarias. La segunda sección del cuadro alimenta las cargas no prioritarias, como tomas de corriente generales, circuitos auxiliares y otros consumos que pueden desconectarse cuando la vivienda funciona con alimentación de emergencia. Conclusión. En conjunto estamos ante un cuadro eléctrico moderno, preparado para una vivienda inteligente, con sistema KNX, protección selectiva y posibilidad de la alimentación de respaldo. El montaje de un cuadro de este nivel suele requerir aproximadamente 5 días de trabajo. Por supuesto, siempre es posible añadir componentes más sofisticados, pero incluso en esta configuración obtenemos una instalación segura, ordenada, fácil de mantener y preparada para futuras ampliación segura. Muchas gracias por acompañarme. Soy Captain Densme.